Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México, y el día de hoy, 24 de julio, vamos a meditar la palabra del Señor y ver cómo ésta nos puede ayudar a reflexionar para nuestra vida cotidiana. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías, que dice lo siguiente: Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella de todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial tomado de Jeremías 31 decimos: El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Del Evangelio según San Mateo escuchamos: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no deja echar raíces, y apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy meditamos esta palabra y yo quisiera enfocarme de la primera lectura. Ya ven que hay una parte donde habla que dice: les daré pastores según su corazón, según mi corazón, que de alguna manera hemos escuchado esta frase, que inclusive San Juan Pablo II la tomó para hablar sobre el ministerio sacerdotal, y que aprovecháramos también esta frase para pedir por los sacerdotes, porque los sacerdotes tenemos esta responsabilidad tan grande, como dice ahí, de hablar con sabiduría y con prudencia. Entonces es necesario que sigamos pidiendo por los sacerdotes. Hoy en este día te pido que hagas alguna oración, algún tiempito que te des para pedir por los sacerdotes. Si conoces alguno en particular, pidas por él, por el sacerdote de tu parroquia, etcétera, para que el Señor nos mantenga siempre unidos a su corazón y nos permita hablar siempre con sabiduría, con amor y con prudencia al pueblo que Él nos regaló. Esta parte donde dice que el pueblo ya no recordará el arca de la alianza, no es que el Señor quiera que se olviden del arca de la alianza, sino que es como una profecía que hace de lo que representará en un momento determinado la iglesia para nosotros. Cuando habla que en Jerusalén ahora será el trono del Señor, dice Jerusalén, llamarán a Jerusalén el trono del Señor. No es otra cosa más que esa Jerusalén, esa nueva alianza que el Señor va a hacer, pues es la iglesia en la cual está contenido el Espíritu de Cristo, y que nos hemos dado cuenta que si bien el arca de la alianza fue importante, es más importante ahora tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces, por esa línea también me gusta y me llama mucho la atención de darle gracias a Dios, porque pertenecemos a esta iglesia en la cual su centro, su corazón es Cristo, y pedirle a Jesús que nos ayude a valorar más su palabra, que es lo que la lectura del Evangelio nos está tratando de
explicar. Mucha gente conoce esta parábola como la parábola del sembrador, pero también hay muchos escritos, muchas personas que analizan esta palabra, y me gustaba mucho una idea que me encontré por ahí, donde dice que Dios es un Dios que tiene muchos dones que regalar. Dios es un Dios, entre comillas, que le gusta despilfarrar, es decir, que le gusta dar a manos llenas. Entonces, por ejemplo, Él todo el tiempo está creando. Y no le importa que haya cosas en este mundo que se desperdicien de cierta manera. Por ejemplo, ¿cuántos amaneceres no habrá en distintas partes del mundo hermosísimos y nadie los ve? ¿Cuántas cosas hermosas no habrá en la naturaleza, animales, en el mar, en muchísimas partes de la creación, que nosotros ni siquiera podemos ver, y ahí están? Y están y nadie los ve, y a lo mejor nadie los verá jamás. Sin embargo, pues Dios quiere manifestar su gloria y su amor en eso. Bueno, algo parecido pasa con la palabra. A Dios le gusta regalar, y Dios le gusta que ese regalo que nos da sea abundante. Entonces Él nos ha regalado su palabra de una manera abundante, hermosa, rica. Y en nosotros está si la queremos aprovechar. Pero si aún así nosotros no lo aprovecháramos, el Señor siempre va a tener un plan. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, esa palabra va a crecer en medio de nuestro corazón. Yo a veces le digo a la gente cuando teníamos las misas, todavía antes de la pandemia, les decía, a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que escuchamos en la palabra de Dios entra en nuestro corazón y ahí se queda. Y en el momento que lo necesitamos, yo no sé si les ha pasado que llega un momento que dices tú, ay, ¿cómo tuve yo fortaleza para atender esto? Y recuerdas palabras de la Biblia que escuchaste en la misa, que escuchaste en algún lugar o que leíste por alguna parte, y cómo eso se filtró en tu corazón y te dio fortaleza para poder salir adelante cuando más lo necesitabas. Por eso la palabra de Dios, aun cuando pareciera que caiga en un terreno donde no lo aprecien, o que nosotros de repente no valoremos tanto su palabra, Dios sacará muchas cosas bellas de esas situaciones, porque el Señor, su palabra no se va a desperdiciar. Así como esos grandes amaneceres, esas cosas maravillosas que nos ofrece en la creación y que nadie pudiera ver, el Señor como quiera lo da con alegría, porque sabe que es una manifestación de su poder y su omnipresencia y omnipotencia. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho, y a valorar más la palabra de Dios en nuestra vida. Te doy la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao. Florica.